¿Alguna vez has tenido la sensación de que algo mucho más grande está sucediendo justo encima de ti? Como si el cielo estuviera tratando de comunicarse, pero el mundo que te rodea es demasiado ruidoso para dejarte escuchar. Y si te dijera que hubo un hombre de carne y hueso como tú y como yo, que vio este cielo abierto y escuchó con sus propios oídos la voz de Dios mismo. Esta no es una historia simbólica, no es una metáfora, es el relato de un encuentro real, sobrecogedor, que marcó para siempre a uno de los mayores profetas de la historia, Isaías. Pero lo más impactante, Dios no apareció en un momento de gloria, ni siquiera en tiempos de paz. Se reveló en un momento de crisis, pérdida e incertidumbre. Y lo que vio Isaías en ese templo no fue un ángel ni ninguna señal. Vio el trono, el centro del universo, el lugar donde todo comienza y todo termina. ¿Por qué Dios elegiría precisamente ese momento para manifestarse? ¿Qué tuvo de especial Isaías o la desesperación de su pueblo, que allanó el camino para la visión más poderosa jamás registrada por un profeta? En este vídeo descubrirás lo que pasa cuando el cielo rompe el silencio, cuando la santidad toca la debilidad humana y cuando un simple "aquí estoy" basta para cambiar los destinos. Pero ten cuidado, esta historia no se trata solo de Isaías, se trata de ti. ¿Qué pasaría si sin darte cuenta tú también estuvieras preparado para escuchar la misma pregunta que resonó en los cielos? ¿A quién enviaré? Un hombre llamado Isaías, antes del llamado. ¿Alguna vez te has preguntado cómo escoge Dios a alguien para escuchar su voz? No siempre es alguien poderoso, perfecto o popular. A veces es alguien que carga con dudas, vive entre conflictos y siente el peso de un mundo roto. Isaías era esa clase de hombre. Isaías no fue solo un profeta, fue, ante todo, un hombre. Viviendo en Judá, en una era de decadencia moral y política, fue testigo de una sociedad que se alejaba de Dios. La idolatría, la injusticia social, los líderes corruptos, todo esto formaba parte de la vida cotidiana. Isaías vio al pueblo perderse, pero todavía no comprendía cuánto necesitaba él mismo ser transformado. Era culto, sensible, conocedor de la historia de su pueblo, pero faltaba algo, una experiencia directa con lo sagrado. A veces, Dios necesita llevarnos al borde del silencio para luego revelarnos su sonido eterno. Y eso es lo que le pasó a Isaías. El panorama espiritual era sombrío. El pueblo había endurecido su corazón. El templo, que debería ser un lugar de adoración pura, estaba lleno de formalismo vacío. E Isaías, aunque era un hombre justo a los ojos de la sociedad, sabía que algo andaba mal en el mundo que lo rodeaba y, tal vez, también dentro de él. Dios no les habla a aquellos que creen que están listos. Dios habla a los que están quebrantados. Esta es una clave que pocos entienden. Isaías no buscaba una visión celestial, no ayunaba en el desierto, ni hacía grandes sacrificios. Simplemente estaba presente, con el corazón atento. Curiosamente vivió en la misma época en la que fueron llamados otros grandes profetas, Amós, Oseas y Miqueas. Pero lo que Dios tenía reservado para Isaías era diferente. Su llamado vendría de un lugar más alto. Literalmente, es posible vivir toda una vida sin escuchar jamás el llamado de Dios, no porque Él no hable, sino porque nuestros oídos están demasiado ocupados con el ruido del mundo. Y entonces llegó la crisis. El rey Usías, que había reinado durante décadas, murió. La estabilidad del trono flaqueó, la gente estaba desorientada. La muerte de un rey para esa cultura era más que política, era el colapso de una era. Y fue en este colapso que se abrió el cielo, porque es precisamente cuando todo se desmorona, cuando Dios comienza a construir algo nuevo. Isaías no lo sabía todavía, pero estaba a punto de ver algo que cambiaría por completo su vida y la historia de su pueblo. No es una visión común, pero una visión del trono de Dios. Y ahí es donde comienza el verdadero viaje.
Pero ¿por qué Dios eligió precisamente ese momento de crisis nacional para revelarse? ¿Y qué vio Isaías cuando se abrieron los cielos? Prepararse. El siguiente capítulo revela la visión que rasgó el velo entre el cielo y la tierra. Pero primero, quiero hacerte una sincera invitación. ¿Alguna vez has sentido que estabas viviendo el final de todo y solo después te diste cuenta de que era el comienzo de algo más grande? Escribe aquí en los comentarios qué crisis te puso de rodillas, pero quizás te estaba preparando para una vocación que aún no comprendes. Cuando compartes, devuelves al mundo la misma energía que recibes aquí, y este intercambio puede encender luces donde solo había silencio. Tu historia podría ser el aliento que alguien necesita para no darse por vencido ahora. Y estaré aquí, leyendo cada uno. El año de la muerte del rey Uzías, una época de incertidumbre nacional. Es en las horas más oscuras de la historia cuando suele abrirse el cielo. El pueblo de Judá estaba experimentando duelo colectivo. El rey Uzías, que había gobernado durante más de 50 años, había muerto. Su muerte no fue solo el fin de un reinado, sino el comienzo de una inestabilidad espiritual y política que sacudió a toda la nación. Uzías había sido un rey fuerte y durante muchos años trajo prosperidad a Judá, pero el orgullo lo derribó. Cuando intentó asumir deberes sacerdotales que no le correspondían, contrajo lepra y pasó sus últimos años aislado. El pueblo vio su decadencia como un espejo de la propia decadencia moral de la nación. Ahora, con su muerte, el trono estaba vacío y, lo que es más grave, parecía que Dios mismo había guardado silencio. Cuando el trono terrenal es sacudido, el corazón humano se pregunta, ¿quién tiene realmente el control? Isaías, en este contexto, entra al templo, no para buscar la gloria, pero tal vez para comprender, para llorar, para encontrar consuelo o dirección. Es en este momento de fragilidad cuando surge la visión, y el contraste es brutal. Mientras la tierra lloraba a un rey mortal, Isaías ve al Rey eterno sentado en majestad. No hubo confusión en el cielo, no había ningún vacío. Dios no estaba en crisis, Él estaba en el trono. Esta escena revela algo poderoso. Dios nunca pierde el control, incluso cuando todo parece desmoronarse. La visión del trono es más que una imagen sobrenatural, es una respuesta. Es como si el cielo dijera, aún estoy aquí, nunca me fui. Imagínese el sentimiento. El templo, alguna vez familiar, ahora se convierte en un portal. Isaías ve al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Y lo más sorprendente, las solapas del manto divino llenan todo el templo. Un detalle que parece pequeño, pero dice mucho. En la antigüedad, la túnica de un rey representaba su autoridad. Y si todo el templo está lleno solo con el dobladillo de ese manto, ¿qué pasa con toda su presencia? La gloria de Dios no encaja en las estructuras humanas. El trono no estaba en Jerusalén, estaba en los cielos, sobre todo inestabilidad, por encima de la muerte, por encima de la política. E Isaías fue invitado a ver esta realidad invisible. Esta es una de las mayores lecciones del llamado profético. Antes de hablar al pueblo es necesario ver el trono. Isaías necesitaba ser confrontado con el verdadero poder, con verdadero orden, con verdadera soberanía. Antes de poder profetizar con autoridad, necesitaba inclinarse ante la autoridad suprema. Y eso es exactamente lo que pasó. Pero ¿qué había alrededor de ese trono? ¿Y quiénes eran los seres que rodeaban al Dios Altísimo? Lo que Isaías vio a continuación fue algo que pocos ojos humanos se habían atrevido a contemplar, y el impacto de esa visión sería tan devastador que transformaría para siempre tu interior. Si has llegado hasta aquí y algo en tu interior empieza a moverse, no lo ignores. Hay mensajes que no pasan por la lógica, pasan directo por el alma. Y cuando sientes este llamado silencioso, aún sin entenderlo todo, es porque algo más grande ya empezó a tocarte. Aprovecha este momento y deja tu me gusta. Y si aún no te has registrado, ahora es el momento. Hacerlo no es solo respaldar ese contenido, es declarar en acción que quieres seguir escuchando lo que Dios aún tiene que revelarte. Cuanto más te abres,
más se expande este mensaje y tal vez, gracias a tu decisión de ahora, llegue a alguien que lo necesita desesperadamente. Esta historia apenas comienza y lo que viene después te dejará sin aliento. La visión que rasgó el velo, el cielo se manifiesta. ¿Alguna vez has imaginado cómo sería ver el cielo abrirse ante ti? No en sueños, no en la imaginación, sino con los ojos del alma. Isaías vio. Y lo que vio no fue una escena cualquiera, fue lo indescriptible, lo imposible. Era lo que se esconde detrás del velo de la realidad visible. De repente, el templo terrenal se disolvió y fue reemplazado por la gloria de Dios. Isaías se encontró ante un trono no humano, sino eterno, un trono alto y elevado, símbolo de autoridad suprema, y encima de él una figura indescriptible, el Señor. Su nombre no se dice, su forma no está descrita, porque no había palabras humanas capaces de captar eso. Todo lo que Isaías logra registrar es que los faldones de su manto llenaron el templo, y eso fue suficiente para aplastar cualquier orgullo. Solo el borde del manto de Dios ocupaba todo el espacio. Esto es simbólico, esto es teológico, esto es divino. Lo que vio Isaías fue la máxima representación de la gloria que trasciende los límites físicos. Un Dios que no encaja en estructuras, lo cual no necesita presentación. Quien se revela como rey incluso cuando todos los reyes de la tierra mueren. Pero el trono no estaba solo. A su alrededor estaban los serafines, seres llameantes, incendio, ardiendo con la presencia divina misma. Tenían 6 alas, 2 que les cubrían la cara, 2 que les cubrían los pies y 2 para volar. Esto revela reverencia. Los rostros ocultos indican que ni siquiera estos seres celestiales pueden soportar mirar directamente la gloria del Eterno. Los pies cubiertos indican humildad y el vuelo constante demuestra servicio. Todo en ellos es adoración viva. Y ellos gritaron, no hablaron, no susurraron, gritaron con fuerza: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Este triple santo no es casualidad. En hebreo, repetir algo 3 veces es el máximo énfasis. Es santidad absoluta, es pureza sin sombra, es la separación total entre creador y criatura, y cada una de sus palabras hacía temblar los postes del templo. No era solo una canción bonita, fue un sonido que sacudió los cimientos del mundo. El humo llenó la habitación, como si la presencia de Dios no pudiera ser contenida ni siquiera por formas celestiales. Isaías se paró ante el centro del universo, del trono de Dios mismo. Imagínese por un momento, usted en carne y hueso, siendo testigo del poder que mantiene en pie a todo el cosmos. Pero ver el cielo no significa gloria inmediata, significa confrontar la verdad más profunda sobre uno mismo. Y eso es exactamente lo que le pasó a Isaías. Mientras contemplaba la gloria del Todopoderoso, se vio obligado a mirar dentro de sí mismo, y lo que encontró allí lo hizo desmoronarse. Los serafines, guardianes del fuego sagrado. ¿Alguna vez has sentido que has entrado en un lugar tan sagrado que incluso respirar te parece atrevido? Esto es exactamente lo que Isaías sintió frente a los serafines, criaturas que no solo estaban en la presencia de Dios, sino que existían para exaltar, proteger y manifestar su gloria. No eran ángeles ordinarios, eran seres en llamas. El propio nombre serafín en hebreo proviene de la raíz sara, que significa quemar. Eran fuego vivo, fuego que ama, fuego que consume, fuego que purifica. Cada serafín tenía 6 alas, 2 que cubrían la cara, 2 que cubrían los pies y 2 que volaban. Esta configuración no es aleatoria. Ella enseña algo poderoso. Incluso los seres más puros del cielo necesitan cubrirse ante la santidad del Altísimo. No se atreven a mirar directamente al trono. No exponen los pies, símbolo del caminar, de la individualidad, porque allí hasta la identidad se inclina ante lo sagrado, y vuelan, siempre, incansable, porque adorar a Dios no es una pausa, es el ritmo eterno del cielo. No están distraídos, no siguen órdenes robóticas, están en continuo éxtasis.
Génesis. Tu única tarea es declarar con toda la intensidad que existe en el universo: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. La repetición es más que estilo, es profundidad. El 3 veces santo revela la totalidad de la santidad divina. Dios es santo en el pasado, presente y futuro. Él es santo en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Él es santo en ser, en pensar y en actuar. Esta es la única característica de Dios que la Biblia enfatiza con triple repetición. No se dice amor, 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 o justicia, justicia, justicia. Simplemente santo, 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 porque su santidad es la esencia de todo lo que Él es. Y ante esto tiemblan los cimientos del templo. Los fundamentos celestiales no pueden soportar la vibración de estas palabras. Isaías, un hombre de la tierra, está allí en carne y hueso, observando todo. Y ahí es cuando se desmorona, no por miedo, pero por conciencia. Conciencia de quién es Él y quién es Dios. La santidad no solo nos inspira, nos expone. Entonces, Isaías hace algo que pocos harían en un lugar como ese. Él no canta, no celebres. Él grita: ¡ay de mí, estoy perdido! El profeta, que sería la boca de Dios, ahora se considera indigno incluso de hablar. Se da cuenta de que no basta con estar delante de la gloria. Hay que estar purificado para permanecer allí. Y es exactamente en este punto de quebrantamiento donde ocurre el verdadero milagro. El quebrantamiento del hombre. ¡Ay de mí! ¿Quién serías si te vieras desnudo ante Dios? Sin máscaras, sin títulos, sin defensas. Así es exactamente como se sintió Isaías. La vista del trono, el sonido de los serafines, el temblor del templo, todo esto no lo exaltó, lo destruyó. No cayó de rodillas en adoración, recuperó el sentido. Y en este encuentro con lo sagrado sucedió algo profundo. Isaías quedó destrozado. ¡Ay de mí! Estoy perdido, porque soy hombre de labios inmundos y habito en medio de pueblo de labios inmundos. Esta no fue una declaración ensayada, fue un grito del alma, un colapso espiritual. Isaías, hasta entonces un hombre justo a los ojos de los demás, ahora se encuentra contaminado, sucio, incorrecto. La presencia de Dios no solo revela quién es Él, sino también quiénes somos nosotros realmente. Es curioso cómo Isaías menciona los labios. No habla con los ojos, las manos o el corazón, habla con la boca, porque es con la boca con la que sería utilizado, con la boca que proclamaría juicio, con la boca que sería la portavoz del Eterno. Pero, ¿cómo podría una boca humana, marcada por impurezas, llevar un mensaje celestial? Este es el dilema de todo llamamiento. Dios elige lo imperfecto para cumplir lo perfecto. Y Isaías se dio cuenta de esto. El talento o las buenas intenciones no fueron suficientes. La santidad requería algo que él no poseía, pureza interior. Y es más, sabía que no era solo él. Vivo entre un pueblo de labios inmundos, es decir, reconoció que toda la nación estaba en ruina espiritual. No se puso por encima, se vio a sí mismo como parte de la caída. Es en este punto donde realmente comienza el llamado, cuando el ego es aplastado y el alma clama por redención. La visión no llegó a deslumbrar a Isaías, ella vino a desconstruirlo, porque Dios no unge fachadas, toca verdades, y toda verdad necesita pasar por el fuego antes de convertirse en una voz profética. Quizás es por eso que hoy en día tantas personas no escuchan a Dios, porque todavía están demasiado completos, demasiado orgullosos, demasiado engreídos. Pero Isaías fue despojado de toda pretensión, vio a Dios, y cuando vio a Dios se vio a sí mismo, y no le gustó lo que vio. Y fue precisamente en ese momento de desesperación, en este abismo existencial, que sucedió algo inesperado. El cielo no rechazó a Isaías, el cielo respondió, y él respondió con fuego, con tacto, con redención, el toque del perdón, la brasa viva en el altar. ¿Es posible ser tocado por Dios y sobrevivir? Isaías no lo creía así. Había estado expuesto, juzgado, declarado inmundo por su propia conciencia. Se sintió condenado ante la santidad que acababa de presenciar. Pero el cielo no solo se mueve para revelar gloria, se mueve para revelar gloria, restaurar.
Cuando Isaías clama, ¡ay de mí!, el cielo responde, y la respuesta no es la condena, es purificación. Uno de los serafines, los mismos que adoraban sin cesar, se aleja del trono, algo raro, un movimiento extraordinario, y luego vuela por el pasillo. El altar que se encontraba ante Dios, donde las brasas sagradas ardían continuamente, símbolo de presencia, justicia y santidad. Con unas tenazas, el serafín coge una brasa y vuela hacia Isaías. No hay diálogo, no hay explicación, solo el gesto, un gesto directo, decisivo, fogoso. La brasa toca los labios del profeta, sí, los labios, el mismo lugar que Isaías reconoció como inmundo. Dios no ignora nuestras sinceras confesiones, Él actúa sobre ellos. Lo que más temía Isaías era exactamente lo que Dios tocaba y sanó. Este momento es profundo, es simbólico, es espiritual. El fuego en la Biblia es purificador, quema las impurezas, consume lo viejo, revela el oro. Isaías no fue perdonado con palabras, fue purificado con fuego. Y los serafines declaran, tu iniquidad ha sido quitada y tu pecado ha sido limpiado. Observe el orden, primero suena el fuego, luego se da a conocer la palabra. No hay llamado antes de la purificación, no hay misión antes de rendirse. Este toque representa algo que muchos olvidan. La santidad de Dios no es un muro que nos mantiene alejados, es un fuego que nos transforma. Isaías ya no era el mismo, no solo porque vio el trono, sino porque fue tocado por él. No salió de allí con un puesto ni con un diploma, se fue con marcas, marcas invisibles, pero eterno. Y esto enseña algo fundamental. Dios no usa a quienes se sienten preparados. Dios usa a los que son quemados, quemado por la gloria, para el enfrentamiento, para la transformación interior. El toque de Dios es intenso, sí, pero nunca destructivo. Quema lo que necesita morir para dar a luz lo que Él quiere usar. Isaías, ahora purificado, ya no era solo un observador. Estaba listo para escuchar algo aún más sagrado, la misma voz de Dios. Pero ¿qué diría Dios? ¿Qué tipo de misión le confiaría a un hombre recién transformado? Prepárense, porque el siguiente momento es el más crucial de todos, el llamado que resuena hasta el día de hoy. La voz del llamado. ¿A quién enviaré? Después del timbre viene la llamada. Isaías no fue purificado solo para sentir alivio. Fue transformado para cumplir un propósito. El fuego de las brasas no fue el final, fue la preparación para algo más grande. ¿Por qué Dios no toca a alguien solo para sanar? Toca para enviar. Por primera vez en la visión, Isaías escucha la voz de Dios y no llega como un trueno autoritario, viene como una pregunta: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Esta pregunta parece sencilla, pero tiene un peso eterno. Dios Todopoderoso, el Creador del universo, hace una pregunta abierta. Él no ordena, no impone, Él invita. Dios llama con libertad, pero espera respuesta con dedicación. E Isaías, ahora quebrantado, purificado, transformado, responde sin dudar: aquí estoy, envíame. 3 palabras que cambiaron la historia. Aquí estoy. No pregunta a dónde va, no cuestiones el contenido del mensaje, no requiere garantías. Él simplemente se ofrece. Esta es la respuesta de alguien que ha sido tocado por el fuego. Esta escena es una de las más poderosas de toda la Biblia. Un hombre que momentos antes se consideraba indigno, ahora se posiciona como mensajero del Altísimo. Y esto nos enseña algo profundo. La verdadera vocación no surge del mérito, sino de la dedicación. Isaías no fue el más fuerte ni el más influyente, pero era el más disponible. Y cuando alguien está dispuesto con sinceridad, Dios le da poder. Pero el llamado no llegó con aplausos. Llegó con dolor, con peso, con una verdad que pocos tendrían el valor de proclamar, porque el Señor responde a Isaías con algo sorprendente. No promete éxito, no dice que la gente escuchará. De lo contrario, ve y di
di a este pueblo: oíd, pero no entendáis, mirad, pero no entendáis. El llamado de Isaías era entregar un mensaje duro a un pueblo de corazón duro. No sería aclamado, sería rechazado, no se escucharía, sería perseguido. El llamado no era tener resultados, era tener fidelidad. Esta es una de las mayores pruebas de la profecía: obedecer, incluso cuando nadie entienda. Isaías no fue llamado a agradar, fue llamado a revelar, ser la boca de Dios en tiempos de ceguera espiritual. Y aceptó llevar un mensaje que cortaba como una espada, una verdad que desafió a reyes, sacerdotes y al pueblo. Isaías había dicho: aquí estoy. Y ahora esa respuesta lo lanzaría a una misión que le exigiría todo, excepto el arrepentimiento. Pero incluso en medio de este mensaje de juicio, había una promesa oculta, un secreto sagrado, una esperanza que brillaba como una semilla entre las ruinas. Y eso es exactamente lo que se revelará en el próximo capítulo. La misión de decir lo que nadie quería oír. ¿Tendrías el coraje de hablar, aunque sepas que nadie te escuchará? Esta fue la carga confiada a Isaías. Después de su valiente respuesta: aquí estoy, envíame a mí. Dios no le envía un mensaje de consuelo. No lo envíes para animarte, envíalo a confrontar. Isaías recibe el encargo de proclamar un juicio inevitable a un pueblo que no quería escuchar la verdad. Ve y di a este pueblo: oíd, pero no entendáis, mirad, pero no percibáis. Esta instrucción parece contradictoria. ¿Por qué Dios enviaría un mensaje que sería ignorado? La respuesta está en el corazón humano. El pueblo había endurecido tanto su alma que al escuchar la verdad ya no reaccionarían con arrepentimiento, sino con resistencia. El papel de Isaías fue el de un espejo profético. Revelaría, con palabras duras y visiones celestiales, la verdadera condición espiritual de Israel. Sus palabras serían como fuego, no para entretener, sino para purificar. El profeta se convertiría en un signo viviente, un recordatorio de que Dios todavía hablaba, incluso cuando nadie quería escuchar. Esta misión requirió más que coraje, exigió obediencia hasta el final. Isaías sabía que sería rechazado, sabía que sus palabras serían distorsionadas, que sus puntos de vista serían cuestionados. Aún así, él lo siguió, porque el llamado de Dios no se mide por el aplauso de los hombres, sino por la fidelidad al propósito. Y lo más impresionante, aún con el corazón destrozado, Isaías no dio marcha atrás. En sus palabras vemos un dolor profundo, pero también una esperanza oculta, una promesa que se extiende a lo largo de los siglos. Incluso en medio de la destrucción que profetizó, Isaías vio un resto fiel, una semilla viva que resistiría el fuego. Habló de ruina, sí, pero también habló de renacimiento. De él provienen las profecías más bellas y misteriosas sobre el Mesías. Es Isaías quien anuncia el nacimiento de un niño divino, el admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Es Isaías quien describe al siervo sufriente, traspasado por nuestras transgresiones, aplastado por nuestras iniquidades. Aunque fue rechazado, Isaías vio el futuro. Vio a Jesús, vio la cruz, vio la salvación que vendría a través del sufrimiento. Esta es la fuerza del verdadero profeta. Ve más allá del presente, aunque el presente intente cegarlo. Isaías surgió de esa visión con sus ojos ardiendo de gloria y con una misión que ardería dentro de él por el resto de su vida. Él fue la boca de Dios en tiempos de sordera espiritual. Él era luz en medio de la oscuridad, el secreto del resto fiel, la santa semilla. Incluso cuando Dios anuncia la destrucción, ya ha preparado un nuevo comienzo. Isaías no solo recibió una misión de juicio. Dentro de su profecía había algo escondido, un secreto sagrado, la existencia de un resto fiel, un grupo invisible a los ojos del mundo, pero conocido por Dios. Un pueblo que resistiría el tiempo, la apostasía y el caos. Como raíz viva bajo la tierra arrasada, serían la
garantía de que el plan divino nunca sería interrumpido. Isaías describe esto simbólica y poderosamente. Incluso si el árbol es talado, el tocón permanecerá, y de ese tocón surgirá la santa semilla. Esta imagen está cargada de significado. El árbol representa a Israel, masacrado, quemado, aparentemente muerto. Pero el tocón, la raíz, sigue viva, y más, de esta raíz brotará algo nuevo. No solo un pueblo, pero un hombre, el Mesías. Esta profecía se conecta directamente con el linaje de David. El Mesías prometido vendría de este resto fiel. Él sería como un brote verde que brota en tierra firme. Isaías, siglos antes de Belén, ya vio la sombra de la cruz proyectada en el tiempo, pero los fieles permanecen. No fue solo genealógico, fue espiritual. Estaba formado por quienes, incluso en tiempos de decadencia, todavía buscaban a Dios sinceramente. Personas anónimas, no estaban en el trono ni en los altares oficiales, pero mantenían en secreto una lealtad silenciosa. Eran la resistencia invisible de la fe. Esta idea se encuentra a lo largo de las Escrituras. Dios siempre preserva un remanente. En los días de Noé era una familia. En los días de Elías eran 7,000. En los días de Isaías eran un pueblo que nadie veía, pero que el cielo conocía. Y hoy tú puedes ser parte de ese descanso. En un mundo que rechaza la verdad, Dios sigue mirando los corazones que no se doblegan. Los que aún sin escenario todavía dicen, aquí estoy. Los que aún en medio del fuego no dejan arder su fe, porque la santa semilla todavía está viva y está germinando. Pero ¿quién es esta simiente? ¿Quién es este hijo prometido que vendría como luz en las tinieblas? En el último capítulo, Isaías no solo profetiza, sino que contempla, y lo que ve transforma toda la historia de la humanidad, la visión que marca para siempre. Isaías nunca volvió a ser el mismo. Hay visiones que duran un instante y hay visiones que lo cambian todo para siempre. Lo que Isaías vio ese día en el templo no fue solo una experiencia espiritual, fue un momento decisivo. Entró como un hombre corriente, partió como portavoz del cielo. Cada palabra que profetizó después llevaba el peso de ese encuentro con el trono, y cada página de su libro lleva ecos de esa gloria que nunca olvidó. Isaías se convirtió en el profeta que más habló sobre el Mesías, no por su posición, pero porque él vio el trono, vi el tono de llamada. Vio la llamada, y en visiones futuras vio un siervo rechazado, herido, humillado, pero que traería la salvación. Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. Estas palabras que hoy reconocemos en Jesús fueron dichas por Isaías más de 700 años antes de la cruz. No solo escuchó a Dios, profetizó al mismo Cristo, y esta revelación lo consumió. Vivió para declarar sin miedo las opiniones que nadie quería aceptar, y murió fiel a su vocación. Isaías es la prueba de que un solo encuentro con Dios es capaz de cambiar una vida entera, y más, cambiar de generación. Hoy leíste la historia de un hombre que vio el cielo abierto, pero la pregunta más importante no es si Isaías vio, ¿y estás dispuesto a verlo también? Y si Dios sigue preguntando, ¿a quién enviaré? ¿Cuál será tu respuesta? ¿Qué pasaría si todo esto que escuchaste hoy no fuera solo una historia antigua, sino una advertencia divina disfrazada? Piénselo, Isaías no esperaba ver el cielo ese día. No había señales visibles de que Dios hablaría. Y sin embargo, habló. ¿No estás también más cerca de escuchar esa voz de lo que crees? Porque a veces Dios no necesita multitudes, ni siquiera templos grandiosos. Solo necesita a alguien que le diga sinceramente, aquí estoy. Isaías vio el trono, sintió el toque, escuché la llamada. Pero la parte más poderosa de esta historia es que el mismo Dios que habló con Isaías sigue hablando hoy. Solo necesitas silenciar el mundo exterior para darte cuenta de que Él ya ha comenzado a llamar al interior. Ahora dime, si Dios te hablara hoy, ¿qué responderías? Esta respuesta podría ser el comienzo de algo más grande de lo que imaginas. Comenta a continuación. ¿Qué personaje de la Biblia te gustaría ver en un video futuro?
Quién sabe, tal vez tu sugerencia sea la próxima historia revelada. Y si este mensaje te tocó, deja tu me gusta ahora mismo y suscríbete al canal. Este gesto es sencillo, pero conlleva una fuerza enorme. Cuando devuelves la energía que recibes, fortaleces este espacio de fe, revelación y propósito. Comparte este video con alguien que necesite recordar que Dios todavía habla. Y si crees que la historia termina aquí, espera hasta conocer al hombre a quien Dios no le mostró tronos, sino imágenes misteriosas, símbolos enigmáticos y mensajes codificados. En el próximo episodio de nuestra serie descubrirás cómo Dios habló a Jeremías a través de imágenes y símbolos. Prepárese, porque algunos mensajes divinos no se expresan en palabras, sino en visiones que solo el corazón puede descifrar. Nos vemos allí.